Pues sí. ¿En qué va a consistir? Pues como hemos, o como vamos a ir desarrollando precisamente cada uno de los temas que tenemos dentro de lo que es para esta unidad número 3. Si ustedes se fijan, cada capítulo pues está muy bien delineado, cada capítulo tiene su número de página. Entonces vamos a ir desarrollando de forma ordenada, pero yo lo que voy a ir haciendo es ir haciendo preguntas. El objetivo de las preguntas es que sea una pregunta disparadora que de alguna manera pues induzca a cada uno de ustedes a brindar pues una respuesta conforme al contenido que vamos a estar desarrollando. En caso de no obtener respuesta, pues entonces vamos a ir avanzando, ¿verdad? Porque el objetivo es que ustedes preparen precisamente esa parte que es del contenido. Y de igual manera ir aclarando todos aquellos aspectos que de alguna manera, que de alguna forma tal vez haya alguna duda, ¿verdad? En específico. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, que es la población y la muestra objeto de estudio. ¿Cómo se determina? ¿Qué es lo que es la población? ¿Qué es el marco muestral? ¿Qué es la muestra? ¿Cómo se hace el tamaño de la muestra? ¿Cuáles son los métodos de muestreo? Y vamos a evaluar algunos de esos métodos, ¿verdad? Que están dentro del material de Tapia y que solamente están mencionados dentro del material de César Bernal. Bueno, primera pregunta. A ver, de manera voluntaria, lo voy a dejar. Hasta el momento hemos podido desarrollar eh, una serie de elementos dentro de lo que es la investigación propiamente dicha. Yo quiero que alguien me explique desde un inicio hasta dónde estamos. Que me diga, comenzamos con esto, hicimos esto, pasamos a este siguiente paso y llegamos hasta acá, ¿verdad? Abogado, Ajá, dígame. buenas tardes. Buenas tardes. Desde el primer parcial, desde lo que la ciencia, el conocimiento, hasta lo que vimos, lo último, el diseño de la investigación. Exactamente, o sea, ahorita, si ustedes se fijan, si leen el material, se van a dar cuenta que en el capítulo 7.9 precisamente eso es lo que hace, ¿verdad? Hace un resumen de cada uno de esos aspectos. Entonces, quiero evaluar a ver qué es lo que ustedes han captado dentro de lo que es el desarrollo de la investigación. A ver, Ok. Bueno, primero describimos o definimos lo que era el conocimiento. Después los niveles del conocimiento, el primario, el secundario, vulgar, el primario, vulgar y el crítico, relacional o crítico. Después de que definimos los conocimientos, pues ya empezamos a determinar los métodos. Luego que eran los métodos. Edwin, Dígame. disculpe que lo interrumpa, pero solamente del proceso de investigación científica, no de los temas que hemos visto, sino que... Por eso era que le preguntaba que si era desde la definición de conocimiento hasta los diseños. No, del proceso Exactamente. Ajá. ya con el proceso pues empezamos a partir de una idea de dónde íbamos a tener. Se supone que tenemos varios orígenes de donde podemos obtener una idea: el aula de clase, los profesores, la práctica profesional, experiencias, el pensamiento crítico. Luego de formular esa idea, pues tratamos de establecer qué es lo necesario para poder determinar esa idea. Y entre eso de lo necesario, pues, es definir dónde está, digamos, el tópico de investigación que vamos a hacer, las fuentes bibliográficas, definir un método que tenemos que establecer para poder determinar la investigación. Y después de que ya tenemos eso y el método ¿cómo se llama? La parte analítica, entonces le determinamos
un título. Una vez que terminamos el título, que debe cumplir con ciertos aspectos, se establece aspectos como el objetivo, el tiempo, el espacio donde se va a desarrollar, del tópico que vamos a investigar. Luego buscamos los objetivos de las preguntas de investigación, ya sea una pregunta general o preguntas específicas, y luego establecemos los objetivos y hay una justificación. Luego vemos hipótesis y diseño. Creo que si mal no lo recuerdo, así iba. Excelente, exactamente, Edwin. Todo eso, todo ese proceso es el que hemos desarrollado hasta el momento, desde lo que es concebir la idea de investigación hasta lo que es esta parte, definir una población y una muestra objeto de estudio. A ver, yo quiero hacerles una consulta. ¿Por qué será tan importante en la investigación definir a quiénes vamos a investigar? ¿Por qué será importante? A ver, Tony. Tony, ¿Me escucha? ahí sí lo escucho. Dígame, repítame la pregunta. Sí. ¿Por qué será tan importante en una investigación definir a quiénes se van a investigar? Bueno, es importante porque en todas las áreas de la vida se puede aplicar una investigación aplicando los diferentes métodos que ya conocimos, a fin de poder conocer ahí cada día más la realidad del ser humano o de quien se investiga. Así es. Ahora, podemos investigar, además de las personas, Tony, a una organización. Podemos ver, por ejemplo, situaciones o factores, digamos, sobre cualquier tópico que queramos investigar. Sí, siempre y cuando no haya, no se haya profundizado una investigación acerca de X tema o cerca de alguna organización, como dice usted. Exactamente, ¿verdad? Ojo, cuando llegamos a esta etapa, ¿verdad? Es porque, como bien dijo Eddie, hemos hecho como todo el trabajo de base, ¿verdad? Y ahora pues nos toca decir, bueno, aquí tenemos que definir a quiénes y qué características deben de tener, por decir así, los sujetos, que pueden ser personas, que pueden ser situaciones, que pueden ser organizaciones, que son precisamente el objeto de estudio. ¿Ok? Todo esto es precisamente lo que vamos a hacer en esta etapa, al momento de definir lo que es la población y la muestra, ¿verdad? Y la muestra. Ok, vamos a ver. Todos aquellos aspectos relacionados con la población y muestra, la recopilación de la información, su procedimiento, el análisis y discusión de los resultados, Bernal lo define o los conoce con un nombre. ¿Cómo se le llama a este conjunto de aspectos relacionados con la población, la muestra, la recopilación de la información, su procedimiento, el análisis y discusión de los resultados? A ver, alguien que de repente haya leído el material. Estrategias metodológicas. Estrategias metodológicas. Así es. Estrategias metodológicas.
Está muy bien. Bueno, a ver, de la definición que nosotros vemos dentro de lo que es hoy sí, ya se me arregló la cámara. Ok. Dentro de las definiciones que ahí tenemos de población, ustedes podrían definir con sus propias palabras qué es la población. A ver, Carla. Ahí aparecen dos definiciones. Con sus propias palabras, no se preocupen. ¿Qué será una población dentro de una investigación? A ver, ¿quién le podría ayudar? Adelante, Carla. Ujú. Donde queremos enfocar la investigación, por así decirlo, es como determinar exactamente, poner parámetros para poder, pues no podemos medir todo de una sola vez, entonces tenemos que poner ciertos parámetros para caracterizar dentro de esa muestra o población los estudios o los análisis que nosotros vamos a hacer, porque si no sería interminable la faena. Así es. Bien, como bien lo menciona Vladimir, a veces se nos presenta un problema cuando queremos desarrollar una investigación. Por ejemplo, en una población que es muy grande. Vaya, imagínense, solo con nuestro país. Somos casi, bueno, yo creo que ya sobrepasando los 9 millones de habitantes, y hacer una investigación sobre 9 millones es imposible. Es muy difícil. Entonces, lo primero es lo primero. Tenemos que definir qué características, qué conjunto de elementos son los que van a entrar dentro de esa población que vamos a investigar. Y Vladimir mencionó, pues, que es necesario dentro de esa población, pues, enfocarnos en una muestra que va a ser el objeto precisamente mismo que nos va a ayudar, pues, a investigar y a sacar y a concluir, ¿verdad?, la etapa de trabajo de campo, ¿verdad? En cierta forma, al definir esa población, que viene a ser algo así como el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación, y que ustedes se fijan, es cada una de esas unidades que nosotros llamamos como unidades de muestreo, y de las cuales pues nos va a tocar caracterizar y a veces inferenciar o diferenciar, ¿verdad? Para poder nosotros sacar diversas conclusiones. Bien, excelente. A ver, ahí en el material, Bernal menciona que existen algunos pasos para poder determinar una población. Y da un pequeño ejemplo, bien sencillito. Son 4 aspectos que sirven precisamente para poder definir una población, objeto de estudio. A ver, alguien que haya leído el material, ¿cuáles son esos 4 elementos? Abogado, el alcance, Puede ser el alcance, el tiempo, el elemento el elemento y las unidades del muestreo. Así es, así es. Ahí se expone un pequeño ejemplo. Si ustedes se fijan, cuando hablamos del alcance y del tiempo, son muy parecidas a dos de los aspectos que definimos con anterioridad. Definir un espacio geográfico y definir una línea de tiempo, un espacio-tiempo. Sí. Y hay 2 aspectos que ahí son exactamente lo mismo, que son las unidades de muestreo
y los elementos que van a constituir precisamente el objeto de estudio de dicha investigación. ¿Por qué son los mismos? Porque es de alguna manera son los aspectos que van a llenar pues ese espacio o ese vacío que de repente pues a través de dicha investigación se va a contestar, ¿verdad? Bueno, perdón, hablemos de del marco muestral. Partiendo de la teoría que ahí está, ¿alguien me podría dar un ejemplo de un marco muestral? Un ejemplo, ojo. Vaya, imagínense que de repente les diga, la población que definimos son las 2 secciones de métodos y técnicas de investigación e informática de 5 y 7 de la noche. Esa es la población que vamos a investigar. Pero ¿cómo definimos el marco muestral en esa población? A ver, ¿qué podría ser? A manera de ejemplo. Puede ser cuántas mujeres, cuántos varones, o no sé. Segunda carrera, primer ingreso, segundo año, cantidad de tiempo de estudio, cantidad de periodos, clases, todas esas cosas. Ojo, aquí se me están yendo a lo que son las variables que vamos a determinar, por decir así, a manera de ejemplo. Pero, ¿qué será un marco muestral? O sea, un marco es como que me establezca, esto es lo que yo voy a investigar. Es, digamos, una muestra aleatoria que, bueno, se saca de la población y que pueda cumplir con todas las características que me interesan. ¿Y Sin necesidad de dónde lo sacamos, Edwin? Por de, ejemplo, de las ¿cómo dos yo secciones. sé que las 2 secciones es lo que definimos como población? Con nombre y apellido. Sí, primero lo toma de la matrícula, de las 2 secciones. Entonces, de la matrícula, pues agarra unos números de cuenta y como indiscriminadamente el número de cuenta ahí puede cubrir cualquiera de las cosas. Entonces, agarra un número de cuenta de X a Y o de Y a X, qué sé yo, y eso ya puede ser que cumpla con cualquiera porque ya establece de que son de cualquiera de las 2 secciones. Así es. En otras palabras, lo que nosotros definimos como marco muestral es aquellos elementos que nos ayudan a poder proporcionar una fuente de toda aquella población de la cual se va a extraer cada una de las unidades de muestreo o las unidades de análisis. Usted mencionó los listados que son suministrados mediante ¿qué? Mediante la matrícula de estudiante. Entonces la lista es el marco muestral. En este caso sería los matriculados en las clases de 5 de la tarde y 7 de la noche, a partir de un listado. Ahora, voy a hacer otro ejemplo, a ver si ustedes me identifican el marco muestral. Imagínense que queremos investigar a las personas, adultos mayores, que se encuentran vagando, digamos, en diferentes barrios y colonias de Tegucigalpa. Y podríamos definir, ¿verdad? Esos barrios, por ejemplo, como que fuera el barrio Villadela, el barrio Lempira, el barrio Camposonia, los bajos del Seguro Social, etcétera, etcétera. ¿Cuál podría ser, basado en esos aspectos, el marco muestral y cómo lo determino? ¿A través de qué? Ojo, no tengo un listado, no tengo un censo de esas personas. Entonces, ¿qué tendría que hacer? A ver, siendo investigadores. Sacar el censo. Una. ¿Cuál sería entonces nuestro marco muestral, Adriana?
es, bueno, yo digo que sacar el censo, el listado, ¿verdad? Por edades, por colonia. Exactamente. El mapa. Ese sería mi marco muestral, porque yo les mencioné 4 o 5 barrios de Comayagüela, sobre los cuales vamos a extraer todas las unidades de muestreo o las unidades de análisis que nosotros vamos a investigar. Claro, aquí estamos empezando casi desde cero. ¿Por qué? Porque nos va a tener, vamos a tener que movilizarnos a pie para poder identificar esa información. Ojo, si lográramos de que alguna información de ellas ya hubiera sido levantada, por decir así, por cualquier otra organización, vaya, llámese de repente, vaya, alguna institución que se encargue de proteger los intereses de los adultos mayores, entonces, si ellos tienen esa información y está actualizada, perfectamente podemos utilizar esa información, pero ojo, tenemos que corroborarla siempre. De alguna manera tenemos que ver qué aspectos debemos de considerar para que nosotros podamos enfocarnos a la situación problemática que hemos planteado desde un inicio en el objeto de la investigación. Entonces, vean ustedes qué es lo que se llama realmente marco muestral. La lista, el mapa, la fuente de donde extraemos precisamente la información, que en este caso son nuestras unidades de muestreo o son las unidades de análisis dentro de nuestra población. Ok, hablemos de la muestra. ¿Qué es una muestra? ¿Y qué características debe de tener una buena muestra? A ver, ¿quién nos podría? Voluntario. Debemos definir la muestra en base a características para poder saber específicamente qué es lo que andamos o qué es lo que vamos a evaluar. Una muestra puede decirles edades, religión, color de piel, color de cabello, color de ojos, circunscribirnos en ciertas características, inclusive si es varón, si es mujer. La muestra tiene que ser bien clarificada para poder levantar de forma objetiva nuestro objeto de investigación. Así es. ¿Verdad? De tal manera que nos ayude a no tener inconvenientes dentro del desarrollo del estudio, ¿verdad? Que tengamos una medición que no sea sesgada y que podamos ver cada una de esas variables que usted mencionó. Entonces la muestra viene a ser exactamente una parte de la población. Ojo, no podemos escoger a los 9 millones de habitantes, entonces tenemos que escoger dentro de esa población un grupo más pequeño que nosotros podamos de manera sencilla sacar dicha información. Entonces a eso le llamamos muestra. Excelente. Ahora, en el material de apuntes de María Antonieta Tapia se mencionan 3 requisitos que debe de tener una buena muestra. A ver si alguien lo leyó, porque recuerden que son 2 los materiales que tuvimos que haber leído para este día. ¿Cuáles son esas 3 cualidades que debe de tener una buena muestra? Ser representativo. A ver, Leslie y después Randall. Ok, pues debe ser representativa o reflejo general del conjunto universo que se va a estudiar y que su tamaño sea estadísticamente proporcional al tamaño de la población. También que el error muestral se mantenga dentro de límites aceptables. Ok, gracias, Leslie. A ver, Randall, ¿qué significará que la muestra sea representativa o reflejo del conjunto o universo? ¿Qué será eso? Que tiene que tener las cualidades necesarias de lo que estamos buscando en la investigación, en la población de la investigación. Por Exactamente. ejemplo, Ajá.
Por ejemplo, si vamos a realizar una investigación de la universidad, entonces nuestra investigación trata del área de derecho. Entonces no podemos buscar la muestra que sean estudiantes de ingeniería si nuestra investigación es de derecho. Entonces nuestra muestra tendría que ser los estudiantes de derecho. Y ojo, así como mencionó Vladimir, Randall, tenemos que tomar en cuenta diferentes variables que nos vayan a ayudar a responder el problema. Vaya, por ejemplo, si nos interesa saber la edad, el nivel socioeconómico, si nos interesa saber, por ejemplo, algunos aspectos cualitativos del individuo o cuantitativos también, que en ese caso tengan características similares. Vaya, imagínense que nosotros queremos estudiar dentro del problema objeto de estudio a las mujeres embarazadas vaya, que de repente estamos viendo el problema de aborto. Entonces estamos definiendo que son mujeres que se encuentran en una edad reproductiva entre los 18 años y los 35 años. Entonces aquí ya tenemos ciertas variables o características que nos van a decir que al momento de sacar esa muestra sea representativa de acuerdo a las características o el conjunto o universo de la población. Vaya, ¿qué otras características pueden ser? Pueden ser, por ejemplo, raza, puede ser, ejemplo, la edad, puede ser, por ejemplo, si nos interesara determinar, por ejemplo, el nivel socioeconómico, si nos interesa, por ejemplo, ¿qué otra característica nos pudiera servir? A ver, creo que eso más que todo. Bueno, dependiendo del objeto, ¿verdad? Por eso decimos que debe ser representativa. Debe ser algo así como un clon, ¿verdad? Casi un clon. Claro, no es exactamente, por eso dice el término, representativo o reflejo del conjunto o universo. ¿Ok? Y aún tomando todas esas características, debe de considerarse que al momento de definir la población, que definimos como población a este tipo de mujeres, entonces dentro de la muestra tenemos que considerar también qué características son las que nos va a ayudar para poder representar exactamente a su población. Bueno, después el segundo elemento dice que sea estadísticamente proporcional al tamaño de la población y que el error muestral se mantenga dentro de los límites aceptables. En el capítulo 8 y más adelante en el capítulo 9 y 10 del material de César Bernal, ustedes van a ver que más en el capítulo 8 se encuentra una fórmula estadística para poder determinar esto, que es el tamaño estadísticamente proporcional al tamaño de la población. Esos ejercicios no los vamos a practicar nosotros, pero es muy interesante que ustedes le den tal vez una pequeña leidita, un aspecto retrospectivo, como para que nos demos cuenta cuáles son las diferentes variables que se necesitan para que nosotros midamos proporcionalmente, estadísticamente hablando, porque ojo, esto desde el punto de vista de la validez técnico-estadística. No es que vamos a agarrar esto al azar, no, eso más adelante lo definimos, porque recuerden que existen diferentes tipos de muestras o procedimientos. En base a esos aspectos o características, entonces nos va a tocar definir qué técnica vamos a utilizar. Vaya, si por ejemplo vamos a hacer al azar en la selección de la muestra, o si de repente yo ya conozco efectivamente a quienes voy a investigar, entonces ya con nombre y apellido yo ya sé cuáles van a ser mis sujetos de estudio. Entonces, esas son dos líneas sobre las cuales desarrollamos precisamente la investigación. A ver, alguien que haya visto qué tipos de muestras son las que podemos ver en el material. Son dos grandes tipos. ¿Cuáles son? Cualitativas y cuantitativas. Ah, ojo. Tipos de muestras, Vladimir. De muestras o procedimientos de selección. Ah,
A ver, ¿alguien que haya leído el material? La probabilística y Ujú. la aleatoria simple. La probabilística. Ojo, la aleatoria simple es parte de la probabilística. Oh, ya. Pero ¿cuál es el otro gran grupo? Que los mencioné ahorita, más o menos. La no probabilística. Y la no probabilística. Así es. Ahora, ¿qué característica tienen los métodos de selección probabilístico? Todos tienen la misma oportunidad de ser tomados en escogidos. la correspondiente. Exactamente. O sea que aquí media lo que es el azar, ¿verdad? Es aleatorio, por eso ahí Adriana mencionó uno de los más reconocidos, que es el llamado, la llamada muestra aleatoria simple, que es la más común en este tipo de procedimiento de muestreo. Y la no probabilística, ¿a qué se dedicará? ¿Sobre quiénes precisamente se desarrolla la no probabilística? ¿Cómo será la muestra ahí? Es más por conveniencia y no tanto al azar como la probabilística. En otras palabras, aquí, ¿qué existe de parte del investigador, Randall? Para mí que había una para seleccionar a la Exactamente, sí. Tiene que haber un criterio. y si usted dice a este le voy a la muestra con estas y estas la voy a valorar, le voy a hacer las preguntas, los análisis. Así es, sí. Exactamente. En otras palabras, aquí ya hay un criterio por parte del investigador para poder nosotros, definir un tipo de muestra no probabilística. Por eso se llama en ese término, no probabilística, ¿verdad? No probabilística. Vaya, si hicieron las lecturas, pudieron diferenciar ambos tipos de procedimientos. Pregunta de examen. Esta es pregunta que va a salir. Se lo digo con sinceridad. ¿Cuál será la diferencia entre el tipo de procedimiento probabilístico y el no probabilístico en cuanto a sus resultados? A ver si alguien lo logró cachar ahí en el material. La objetividad de los resultados. Hay algo más. Y eso es más que todo en cuanto a los resultados de ambos tipos de procedimientos, ¿verdad? Cómo se aplican a cada una de de los tipos de muestreo o a quienes se aplican. A ver, ¿alguien más? Se rinden. Vaya, por ejemplo, se lo voy a poner así. ¿Quiénes pueden ser escogidos dentro de la muestra probabilística? Solamente, o sea, en cuanto a los resultados, cualquiera de la población, ¿o no? Sí, dentro de la probabilística cualquiera. Usted agarra y independientemente de lo que tenga, las características que tenga, ya lo seleccionó. Dentro de la probabilística. Y la otra, la no probabilística, pues ya usted ya va buscando un sesgo, una característica de la muestra. Entonces, sí. Los resultados, los resultados van a ya tener una, ¿cómo se llama? Ya serán anticipados, pues, los resultados que se esperan. Y ojo, Edwin, los resultados en cuanto a la no probabilística son generalizables
no a la población, sino Sino a que... a la muestra. Exactamente. Esa es la diferencia. Los resultados en la probabilística son generalizables solamente a la población. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ser escogido dentro de esa población. Porque, ojo, media al azar. En otras palabras, yo puedo decir, tengo una lista de 1000 personas y dentro de esas 1000 personas defino como muestra la cantidad de 250 para ser investigadas y yo puedo decir, bueno, del listado voy a tomar a los que son números pares. Eso es un azar y por eso decimos que lo probabilístico es generalizable a la población. Y ojo, en el no probabilístico solamente los resultados son generalizables a la muestra porque existe que, como bien lo dijo Edwin, hay un criterio del investigador para seleccionar precisamente a esas personas. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Esto es más o menos el ejemplo de lo que íbamos a estar desarrollando precisamente dentro de lo que es porque eso es algo así como un tipo de plenario, ¿verdad? De alguna forma. Pero es interesante que cada uno vaya leyendo el material para que le vayamos agarrando gusto, ¿verdad? Porque si se fijan, ya estamos hablando ya de cuestiones estadísticas, ¿verdad? En el caso de la muestra, en el caso de los tipos de muestreo, que mañana pues vamos a ver cuáles son los tipos de muestreo que podemos ver tanto para los probabilísticos como para los no probabilísticos. Claro, de esos solamente vamos a ver unos cuantos de cada uno, ¿verdad? Que son los que son más comunes y vamos a tratar de ver algunos ejemplos y continuar con el siguiente capítulo dentro del desarrollo de la clase. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta ahorita, estimadísimos. Sí, abogado, sobre el examen, la revisión, ¿cómo sería? Estoy trabajando ya en los resultados. Estoy haciendo lo imposible para que lo hagamos el miércoles, ¿verdad? Entonces, yo se los enviaría siempre a través del WhatsApp. Les compartiría precisamente los resultados. Y si hay alguna duda con respecto a los exámenes, yo con el mayor de los gustos, en clase, digo yo en clase, en videoconferencia, podemos ver precisamente sus evaluaciones, ¿verdad? Por si hay alguna duda en qué se equivocaron, en qué no, porque lastimosamente, porque como no lo podemos ver presencial, pero de repente fíjense que les voy a tomar algunas imágenes para que ustedes lo puedan revisar y yo se los pueda compartir. Y si tienen alguna duda, pues entonces ustedes me puedan, pues, de repente, pues, confirmar, ¿verdad? Entonces, si lo logro terminar el día de mañana, seguro el miércoles vamos a tener la revisión del examen. ¿Verdad? Tremenda reprobada, si no le va a ser difícil. No digan eso. Yo estaba preocupado. Miren, estaba bien preocupado porque hoy empezábamos tercer parcial y solo habíamos 4 conectados y era más o menos casi ya sobrepasando a las 5 y 15 minutos, dije yo, ya se me fueron todos, dije yo. Pero no, ya, gracias al Señor, ya poco a poco se fueron conectando la mayoría. Yo ya andaba de vacaciones ya. Ya anda. Bueno, ya falta poco, ¿verdad? Ya falta poco para tener vacaciones completas. Y sí, así como les dije, me excusan, tuve un problemita con la revisión de los enlaces porque tenía un problema con mi celular, entonces no podía ver los trabajos. Yo sé que algunos me enviaron las revisiones que yo les di el sábado, pero no se preocupen, si aunque el tiempo quedó para el domingo, porque les había dado el tiempo, hoy ya tardecito, como a las 9 de la noche, les voy a mandar las revisiones. Y de igual manera, los que me hicieron alguna consulta de los trabajos de este parcial, también hoy les voy a mandar las mismas, ¿verdad? Para que así podamos, aunque sea tarde, pero ahí se las mando,
¿verdad? Para que así las tengan mañana temprano. Ok, muchas gracias. Vaya, pues, cuídense y nos vemos mañana para seguir con este tema. Mañana siempre virtual, ¿verdad? Sí, siempre virtual. Listo. Vaya, pues, Buenas hasta noches. luego. Feliz noche. Una-